Saludos, mi amada familia Fundajex, ¿cómo están? Qué honor, qué privilegio volver a encontrarnos por este lugar. Esta palabra es para aquellos que nos van a ver o que nos van a escuchar vía YouTube o vía otras plataformas debido a que no pueden estar congregándose directamente con nosotros en el local, ya que estamos allí hoy allí congregándonos presencialmente y estaremos durante todos los siguientes domingos de este año, Dios primeramente allí congregándonos. Para ustedes que no pueden congregarse y que están lejos, va esta palabra así en este formato. Quiero leerles Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, y lo voy a hacer en la versión traducción lenguaje actual, así que por favor préstele mucha atención. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14 dice: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi es el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Aunque pareciera otro tipo de lectura, es la palabra de Dios. Es Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14 en la versión lenguaje actual. Y algo que me llama la atención de esta escritura es que nos deja ver que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy importantes. Me llama la atención por el tipo de días que vivimos y cómo el apóstol Pablo en sus días, en los días que estaba viviendo, en los días que se escribió esta carta, que eran días muy terribles para la iglesia, él veía esos días como tiempos muy importantes. Puedo tomarlo como referencia para los días que estamos viviendo y poder ver que también para nosotros son días muy importantes. El hecho de que sean tiempos rudos, el hecho de que sean tiempos muy difíciles, no les resta el mérito a que son tiempos muy importantes. Al contrario, lo duro de estos tiempos, lo terrible que parecen irse poniendo con el paso de los días, pareciera que cada día se pone más rudo, lo que hace es revelarnos que la salida, que el fin está más cerca cada día. Eso es lo que nos revela. Jesús dijo que cuando llegaran ciertos acontecimientos, que levantáramos nuestra cabeza porque nuestra redención estaba cerca. Y por eso el paso del tiempo, lo terrible que parece irse poniendo los días a cada momento, lo que revela es que nuestra salida, nuestra redención está cada día más cerca. La vida o la Biblia, cuando vemos la Biblia está llena de momentos oscuros que sirvieron de preámbulo, que sirvieron de introducción a la gloria de Dios. Y podemos citar muchos, por ejemplo, antes del glorioso llamado de Abraham, antes de ese llamado que aparece en Génesis 12, ese glorioso llamado de deja tu tierra, tu parentela. Abraham tuvo que lidiar con momentos muy oscuros, con la muerte de su hermano, con la muerte de su padre. Fueron momentos muy rudos que rodearon la vida de Abraham en los tiempos antes de su maravilloso llamado. El mismo Abraham, antes de conocer que Dios era el Dios proveedor, le tocó enfrentar 3 largos y oscuros días sabiendo que iba camino a sacrificar a su hijo amado. El pueblo de Israel, antes de su liberación, vivió los días más crueles de su esclavitud.
Hasta el mismo Cristo, antes de su gloriosa resurrección y conquista de todo poder, de toda autoridad, vivió la semana más terrible de su historia. Por ello, la palabra direccional del día de hoy inicia ratificándonos que estamos viviendo tiempos muy importantes. Pero a la vez hay un reclamo en esa palabra, bien, hay un reclamo de parte de Dios, porque a pesar de estar viviendo tiempo muy importante, el reclamo de Dios es: ustedes están viviendo como si estuvieran dormidos, están dormidos en medio de tiempos importantes. Es decir, ustedes no se están dando cuenta. El reclamo de Dios es que ustedes no se están dando cuenta de lo que yo estoy haciendo, de lo que realmente está pasando, no de lo que la circunstancia quiere que veamos, sino de lo que realmente está pasando. Así que nosotros en medio de estos días vivimos pensando tanto en esa realidad impuesta, una realidad que se nos quiere imponer, una imposición impresionante. Y en medio de esa realidad impuesta nosotros nos quedamos como zombies, incapaces de percibir la realidad profética que realmente está pasando, porque al final del cuenta cielo y tierra pasará, mas su palabra es la que permanecerá. Entonces vivimos nosotros tan afanados, tan turbados por el acontecer diario, que nos olvidamos de que estas cosas, de que estas circunstancias, de que todas estas cosas también pasarán. Y cuando eso pase, como yo decía la semana pasada, no lo importante no es lo que pasa, sino lo que sucede en mí. Cuando estas cosas pasen, ¿cómo estaré yo? ¿Cómo quedaré yo? Porque estas cosas van a pasar. Venezuela va a seguir su causa, los países del mundo van a seguir su causa. Dios va a hacer su propósito y va a cumplir su propósito. ¿Cómo voy a quedar yo? ¿Cómo estaré yo cuando esas cosas pasen? Por eso Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8, en la versión lenguaje actual también dice: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? Sigue preguntando Lucas: ¿creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Es que los días que vivimos son días tan terribles que roban la fe de las personas. La gente vive tan afanada, tan turbada en el acontecer diario, que se olvida de que estas cosas van a pasar. Se olvida de lo que Cristo dijo en Lucas 18 que acabo de leer, que Dios defenderá a las personas que Él eligió, las personas que viven pidiéndole ayuda de día y de noche. Dios los va a defender. Dios no va a tardar en responderle. Dios le responderá de inmediato. El problema es que cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará gente de fe, gente que confía en Dios. Ese es el problema. Así que una de las cosas que quiero hablar en este tiempo es que ya es hora de que despierten. Ya es hora de que despierten, de que dejen de ver las circunstancias impuestas y empiecen a ver la realidad profética que Dios tiene para su vida. Despertar implica sacudirse, implica prestar atención, implica salir de ese letardo en que vivimos, de esa actitud como zombie. Por eso Isaías 52:2 dice: levántate del polvo, oh Jerusalén, siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que levantarnos de esas circunstancias, esas situaciones donde estamos tirados. Tenemos que sentarnos en el lugar de honor que nos sentó Cristo. Tenemos que quitarnos todas esas cadenas de esclavitud. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Despertar tiene que ver con darse cuenta de la situación profética que estamos viviendo y lo que realmente está pasando. Que ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, está muy cerca el día de nuestra redención y está más cerca de cuando empezamos a creer en Jesús. Así que nosotros tenemos que tomar un lugar determinante en esta batalla, tenemos que tomar un lugar definido en esta batalla.
Este día no tiene que ver, este día que habla la Biblia de que está cerca no tiene que ver con fechas, sino con una acción divina, un suceso inesperado. Dios va a causar un suceso inesperado que cambiará el ritmo de la historia. Así es una intervención divina. Cuando Dios decide intervenir en tiempos de injusticia, en tiempos de barbarie, en tiempos en donde pareciera que el enemigo, que el sistema está más fuerte, Dios interviene en un momento, en un suceso inesperado y cambia el ritmo de la historia. Y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que dejar la distracción, tenemos que estar despiertos porque ese momento profético está a punto de suceder. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos despertamos, mi apóstol? ¿Cómo nos activamos? El mandato es claro en el texto que leímos. El mandato es que Dios nos manda a vivir ordenadamente, porque a causa de lo que está pasando tenemos que vivir ordenadamente y nos dice claramente que debemos dejar de pecar, debemos dejar de errar el blanco, debemos dejar de tirar flechas. ¿Por qué? Porque el pecado es una distracción, el pecado resta fuerza, el pecado engaña, el pecado te quita todas las ideas creativas para el bien común. Eso es el pecado es una distracción y el texto es claro en decir que en los días que estamos viviendo tenemos que dejar de pecar. El texto dice, vence tus malos deseos. Tienes que vencer tus malos deseos. Eso no te lo va a quitar Dios. El control sobre eso lo determinas tú. No es Dios que te lo va a quitar. Tú tienes que quitarlo. Así como pasó con José en Génesis 39, que la esposa de Potifar quería estar con José y fue José que se determinó a no estar con ella. No fue que Dios intervino, no, José se determinó a no acostarse con esa mujer. Entonces tú tienes que tomar el control de tus emociones, tienes que tomar el control de tus deseos y tienes que determinarte a dejar de pecar. El pecado es lo que te está distrayendo. El pecado es una bola de hierro muy grande en tu pie que no te deja moverte con libertad. Entonces toma el control de tu intimidad, toma el control cuando nadie te ve, cuando nadie te está viendo. Ahí tienes que tomar el control, ahí tienes que fortalecerte, cuando nadie te ve, tienes que determinarte a no pecar. Toma el control para hacer lo que te conviene y no lo que no. Entonces tienes que saber qué es lo que te conviene. Por eso el apóstol en el texto dice, no vayamos a fiestas donde haya desórdenes. Hay lugares donde nosotros no tenemos que estar. No nos emborrachemos ni seamos vulgares. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Son cosas que no tienen que estar en nuestra vida. Dice, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos peleas ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Son los consejos bíblicos que nos da el apóstol para los días que estamos viviendo. Entonces, ¿todo esto es para qué? Todo esto es para que estés preparado para lo que está a punto de suceder. Tienes que estar preparado para esa intervención divina, tienes que estarla anhelando, tienes que estar trabajando por esa intervención divina. ¿Por qué? Porque el momento ya casi llega. El momento ya casi llega. Dice que tienes que seguir permaneciendo, tienes que seguir insistiendo un poco más, una alabanza más, una declaración más, una fe más, un paso más. Y eso te meterá directamente en lo que Dios va a hacer en este tiempo. Así que esa es la palabra para ese día. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo la semana que está comenzando, bendigo lo que estás planificando según la agenda de Dios, que eso es lo que te va a salir bien en este tiempo. El cumplir la voluntad de Dios es lo más importante en estos días. Te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo. Declaro una semana productiva para tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.